Buenas, Damián, ¿cómo estás? Podcast número 5 de Núcleo Millennial y hoy vamos a hablar de las elecciones de España, que son este próximo 23 de julio, así que tema candente, tema reciente por las elecciones anticipadas que convocó Pedro Sánchez. Y lo que vamos a analizar hoy es los diferentes perfiles de votantes, sobre todo de un artículo de La Vanguardia que salió la semana pasada, que me pareció súper interesante, con 16 perfiles de votantes, 16 tribus de votantes españolas, creo que se llama. Son 16 tribus políticas españolas. En total, en La Vanguardia se hacía como un test en el que podías votar y ver qué perfil de votante. A mí personalmente el que me salió no me convencía del todo, ni siquiera en 16 tribus me puedo terminar de identificar. Sí hay alguno que me identifica un poco más que otro. Después te voy a preguntar a ver cuál te identifica a vos. Pero bueno, esto viene a representar un poco lo que es la política de hoy en día, en la cual estamos acostumbrados a que todo era o derecha o izquierda y ya está. Y evidentemente con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más compleja la política y por eso hoy hay 16 variantes, incluso yo te diría que podríamos decir unas cuantas más. Entonces hoy me gustaría analizar con vos a ver qué pensás de estas 16 tribus y lo podemos analizar como por bloques, por 4 bloques, los 4 partidos principales, que son evidentemente Podemos, PSOE, PP y Vox, los 4 partidos principales. Yo creo que más o menos cada personaje está encasillado en uno de estos partidos, así que ahora lo vamos a analizar. Sí, me parece súper interesante. Hay algo que quería añadir, es que me parece cada vez un poco distinto, ¿no? Con el tiempo, y no se habla tanto de la división tradicional de la izquierda y de la derecha. Creo que hoy en día se habla mucho más de identidad política y que eso es súper interesante y que los partidos políticos van a cambiar un poco su discurso para tocar un poco el lado emocional y para intentar de atraer votantes para hacer un match con su identidad política. Así que tema súper interesante. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar vamos con el bloque de Podemos, que tenemos yo creo que 2 perfiles acá de los que podemos destacar de estas 16 tribus. Uno son los multiculturalistas y los otros son los antisistema. A ver, antes que nada destacar que cada uno de estos grupos está representado por una caricatura, algunas bastante llamativas y graciosas. En este caso, el multiculturalista tiene en el brazo el símbolo del feminismo, o sea, es claramente este colectivo feminista que es bien reconocido y bien destacado. Se podría considerar como la izquierda más radical, más tirada a la izquierda en los dos sentidos. Quizá en el económico, donde están en contra de las grandes empresas y de la explotación laboral, están muy a favor de dar cada vez más condiciones laborales a los trabajadores. Y en el ámbito social, evidentemente, muy del lado del feminismo más radical que podemos analizar en algún otro podcast, muy a favor de los inmigrantes, etc. También evidentemente están bastante en contra de la iglesia, son anticlericales. Y después el otro perfil de votante de Podemos es el antisistema, que está representado como por alguien joven, por un niño prácticamente, que son sobre todo gente en el paro, parados, estudiantes y que tienen ingresos muy bajos. Pero la diferencia con el bloque anterior es que no son tan progresistas en lo social como los multiculturalistas. O sea, no están tan a favor de la inmigración o no son tan progresistas en ese aspecto. Sí, lo que yo veo que puede ser un poco el punto que hay en común es que son personas que no están felices con el sistema actual y que están no solo listos, pero preguntando un poco que las cosas cambian. Especialmente lo que dijiste de ser antisistema, de ser jóvenes. Yo pienso mucho de alumnos, de estudiantes que están haciendo el grado, ¿no? Es un perfil de persona que se puede encontrar en la universidad, que quiere ir a hacer manifestaciones, que está luchando para cambiar un poco las cosas. Una crítica podría ser de los otros perfiles que vamos a mencionar, es que son un poco naif, que no saben exactamente cómo funciona el mundo, que les falta un poco de, no quiero decir un poco de sufrimiento, pero de haber pasado cosas para tener una visión un poco más realista. Pero por otro lado, alguien podría ser que el cambio grande viene de su lado y sabemos que Podemos se da cuenta y que a propósito intenta de hacer esos cambios. Por ejemplo, el bajo de paternidad, eso es algo bastante nuevo. España es
tal vez el país más desarrollado, no por cantidad de bajo de maternidad, pero de tener el mismo número de semanas entre hombres o entre padres y madres. Y eso es un ejemplo de que a veces esas personas con una visión a veces radical pueden hacer que hay cambios importantes en la sociedad. Claro, el factor común acá vendría a ser ese, que son bastante jóvenes, que son muy idealistas, que tienen muy claro sus ideales y que son antisistemas, son normalmente plantarse en contra del status quo. Creo que también un factor común puede ser que son más típicos de ciudades, no tanto de zonas rurales. Y sí, son un poco los que se... A veces la crítica a este colectivo es que molestan mucho, o fíjate que las dos caricaturas tienen cara de enfadados, ¿no? Eso los define bastante también, el enfado en general con la sociedad. Pero acá hay una frase que dicen en el podcast de La Cruda que a mí me gustó mucho, que es: sin molestar a nadie no se consigue nada. Esa ideología radical a mí, por ejemplo, no me identifica, pero es verdad que a través de esas manifestaciones y a través de todo ese descontento en general, algo siempre termina quedando. Vamos moviéndonos más en el espectro desde lo más de izquierda, ahora pasamos como al centro izquierdo, a la izquierda más moderada, después dejamos para el final PP y Vox. Dentro del PSOE yo encuentro 5 perfiles que serían el progresista, el laborista, el socialdemócrata, el ecléctico y el republicano. Hay varios perfiles acá, creo que hay algunos que son bastante parecidos, como por ejemplo progresista y socialdemócrata. El progresista está representado por una mujer de cierta edad, pongamos unos 50 años más o menos, con un vestido con flores, y la socialdemócrata parece ser otra señora que tiene cierta vestimenta como de maestra de docencia, parece como un colectivo representado más bien por mujeres, y que tienen en común que, por ejemplo, comparten con la izquierda más radical valores como que son pro inmigración, son ecologistas, son en cierto sentido feministas, apoyan la gestación subrogada, pero por ejemplo el bloque de los progresistas no es tan radical en el ámbito económico. Por ejemplo, no están tan a favor de la creación del empleo público o de la privatización de Renfe. Y después un grupo también muy parecido, que está representado por el dibujo también de una mujer con la vestimenta de una enfermera en este caso, son los eclécticos, que está considerado como un grupo mayoritariamente femenino, muy popular, de un bajo nivel educativo y que está compuesto principalmente por trabajadores y empleados. En términos económicos son más bien tirando a la derecha, a liberales, porque están a favor de las privatizaciones. En términos sociales están divididos, o sea, tienen posiciones conservadores y progresistas a la vez, como por ejemplo que son partidarios de la pena de muerte, más tirando a la derecha, pero que defienden los derechos de los homosexuales, más tirando a la izquierda. O sea, este sería como el centro puro, ¿no? Lo primero que me llama la atención acá es los dibujos, las caricaturas, que son 3 mujeres. O sea, acá podemos ver cómo de alguna manera el colectivo del PSOE tiende a ser más femenino, podríamos decir. Sí, para mí creo que hay un aspecto de ser más femeninas, pero sobre todo creo que es algo que ver con los valores. Así que ponen un peso sobre el feminismo, mejorar un poco la igualdad entre los géneros, y estaba pensando de qué cambia entre los tribus de Podemos y esos de PSOE. Para mí están de acuerdo de lo que es importante, pero a lo mejor no están de acuerdo de cómo. El cómo, claro. El cómo, de cómo hacer el cambio, de qué necesita cambiar. Y algo que me parecía bastante interesante es, algunas veces mencionaste la edad. Y me parece que están muy parecidos a los tribus que apoyan, digamos, a Podemos, pero algo que cambia es que son un poco más mayores. Tal cual. Así que a lo mejor tienen un poco una estabilidad en su vida, empiezan a tener un trabajo más importante o más estable, pero también que les pagan mejor. Por eso, sobre todo, van a pagar más impuestos. Así que van a ser un poquito más consciente de qué deberíamos cambiar, porque para ellos la mejor solución no es de poner tanto estrés en el sistema que puede completamente romper, que para mí es un punto clave de lo que va a diferenciar a los tribus de PSOE y los de Podemos. Y después los 2 hombres que tenemos en este colectivo de PSOE serían los laboristas y los republicanos. El laborista está representado por un chico aparentemente atractivo, con una chaqueta de cuero y demás. Está considerado como alguien, como un urbanita, alguien muy de ciudad, con estudios, con un buen empleo y con un buen nivel económico, pero
con su ideología de izquierda, de redistribuir la riqueza, de estar en contra de las grandes corporaciones y demás, que uno a veces puede pensar que la gente de izquierda solo es la gente que está en una mala posición económica y quiere más ayudas y demás, y la verdad es que no, evidentemente hay un perfil de votante con estudios, con buen trabajo, con buen sueldo, que confían que el mejor sistema para alcanzar el bienestar colectivo es el socialismo, es la redistribución de la riqueza, aun entendiendo que eso le supone pagar muchos impuestos desde su parte. Sí, a mí me parece también interesante pensar de lo que les está tirando hasta la izquierda. No es tanto su posición en elementos sociales, pero sino su posición en algunos temas económicos. Claro. Eso es una diferencia importante. Y la segunda es que esos chicos un poco guays, modernos, creo que hay algo de que sea guay tirar un poquito más a la izquierda. Así que me parece interesante cuando hacemos una cooperación con las tribus que apoyan al PP, si hay algunos como, no sé, un poco escondidos, ¿no? Falsos. O sea, se ponen un poquito más de la línea a la izquierda porque es como más, no sé, tiene una pinta un poco mejor. Uh-huh. Así que hay este aspecto de ser moderno, de ser abierto, aunque a lo mejor su posición en algunos debates económicos tira mucho más a la derecha. Y después tenemos un perfil parecido que es el de los republicanos, que está representado por un chico, evidentemente con la bandera republicana en el brazo, con pantalones cortos, con una camisa, o sea, más no con este estilo moderno, con la chaqueta de cuero y demás, sino como un estilo más rural, más de pueblo. Es como una persona más de pueblo, que acá encontramos como esas ambigüedades. Ya no vemos a alguien puramente de izquierda, sino que el republicano está considerado como alguien que en términos económicos tiende a ser más liberal y además, bueno, está en contra de la monarquía, en algunos casos están en contra también de la iglesia, entonces en algunos aspectos son más de izquierda, en otros son más de derecha. O por ejemplo, este republicano, al ser más de campo, más de pueblo, no está del lado del feminismo radical o del ecologismo. Del ecologismo entendido como el veganismo, el vegetarianismo, al ser más de campo y estar acostumbrado a convivir con los animales, pues rechaza el ecologismo. Entonces en este sentido no es tan de izquierda. Entonces acá encontramos un perfil que es un poco ambiguo. Un poco ambiguo, pero también a mí me parece que encontramos un poco el perfil que está bien en la frontera. O sea, está bastante moderno, abierto, con conocimiento o un toque un poco de estar abierto con algunos temas, pero bastante tradicional con los demás. No al extremo, pero para mí ese perfil es la frontera entre alguien que va a apoyar a PSOE y otro que va a apoyar a PP. Y lo más interesante es que un shock que viene de fuera, como una crisis económico o una inflación o un movimiento social que es como demasiado avanzado, ¿no? Demasiado enfocado en el social, puede empujar a ese perfil a cambiar el partido que va a votar. Sí, y acá a grandes rasgos las grandes diferencias que encuentro es la que dijimos antes, la generacional, fundamental. Normalmente las generaciones más jóvenes son más radicales y más idealistas y las generaciones más avanzadas tienden a ser más moderadas hasta ahora, con los perfiles que hemos visto hasta ahora. Y después hay otra diferencia en dónde se vive, ¿no? Entre vivir en la ciudad y vivir en el campo, que evidentemente el estilo de vida es tan distinto que nos cambia más la ideología. E incluso yo diría, abriría como una tercera puerta, que está la ciudad, la gran ciudad, el campo, pero en el medio está el área metropolitana o el conurbano que se le dice, que en realidad también es otra idiosincrasia totalmente distinta. Por ejemplo, yo creo que gran parte de estos perfiles del PSOE más bien se encuentran casi en las periferias y en las zonas en las zonas metropolitanas, que es otra idiosincrasia totalmente distinta. Es como lo que define al urbanita, al de ciudad, es quizás ser muy progresista, el de campo es muy conservador y normalmente en las zonas metropolitanas se encuentran grises, se encuentran mezclas. Suele haber gente que es quizá más de izquierda en lo económico porque son más proteccionistas, más de la economía industrial, pero a lo mejor podrían ser, en el ámbito social, podrían ser más de derechas, podrían ser, por ejemplo, más del lado de la iglesia o podrían ser más conservadores. O sea, en las zonas metropolitanas es donde se encuentran más los grises, yo creo, ¿no? Ahora pasamos al bloque de derechas. Empezamos con
yo no sé si llamarlo centro de derecha, pero bueno, con el PP, con el partido tradicional de derechas, liberal, conservador. Acá tenemos 4 perfiles que si algo los une a estos 4 perfiles es que los 4 tienen canas, los 4 son un perfil de edad, digamos, avanzado. Y las 4 descripciones que se le dieron son arraigados, conservadores, liberales y tradicionalistas. Yo creo que acá hay 2 perfiles que son parecidos, que son los conservadores y tradicionalistas. Conservadores está representado por una ancianita, por una abuela con una cruz colgando, y el tradicionalista está representado por un cura directamente. O sea, acá básicamente no hay mucha duda. Edad avanzada, muy del lado de la iglesia. ¿Qué tienen en común la iglesia con la derecha? Para mí, ahora te voy a preguntar a vos, pero para mí el factor común es el orden, ¿no? El orden bajado desde una institución. Es decir, una institución es la que dice, es la que dicta la moral, la que dice lo que está bien y lo que está mal, y eso genera un orden, genera que yo creo que a veces choca un poco con la ideología liberal, porque la ideología liberal te dice que te habla de la libertad individual, de que cada uno debería ser como responsable de sus acciones y demás. Y fíjate que el bloque conservador del lado de la iglesia, yo creo que puede entrar un poco en conflicto con eso, porque no promulga mucho la libertad individual en el sentido de que las órdenes o la bajada de línea de la moral, de lo que está bien y lo que está mal, no se lo determina cada uno, sino la institución religiosa, ¿no? Pero sin embargo, el factor común que encuentro entre el bloque de derechas del PP y la iglesia es el establecimiento de un orden, de unas leyes, de unas normas, y la estructura, la disciplina también. Todo esto son como palabras que entran dentro de todo este bloque, ¿no? Total, el orden es súper importante y todo el rato estaba hablando de la tradición. La tradición es esa idea de seguir un poco los pasos de nuestros padres, de nuestros abuelos. No están buscando un cambio muy grande en la sociedad. Están bastante conservadores, otra palabra que se usa bastante, pero sobre todo porque para ellos las cosas están bien, ya como están, ¿no? Especialmente si otra cosa que viene muchas veces con este perfil es que están bastante, tal vez no ricos, pero tienen una situación económica bastante estable. Sí. Así que para mí eso también tiene que ver con el orden. No quieren que hay cambios dramáticos de impuestos, que hay la redistribución. Claro. Que esas cosas para ellos es como mal para el negocio, como se dice en inglés, ¿no? Bad for business. Seguimos trabajando. No, o sea, no son la gente que se va a quejar, que va a criticar el sistema. Están muy conscientes. La jerarquía en el trabajo también se puede encontrar en la familia. Este para mí es el vínculo con la iglesia o con la religión. Es importante de seguir algunas reglas que podemos ya ver el cambio más grande de cuando estábamos hablando de esas tribus que apoyan a Podemos, por ejemplo. A estos no quieren una falta de estabilidad en el sistema. Quieren que la cosa siguen como están, porque eso va a dejar que mantengan todo que les importa y todo lo que ya tienen en sus vidas. Sí, en el fondo es como Dios ya puso las reglas, no necesitamos modificarlas más porque son inamovibles, son totalmente aversos a cualquier tipo de cambio, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, los considerados liberales, que está representado por una caricatura de un hombre con unas gafas, el único que está sonriendo de todos los del PP, con un buen reloj, con unos buenos zapatos, evidentemente un perfil de empresario, digamos, alguien que tiene una buena posición económica, que seguramente vive en una buena casa y demás, y que probablemente en la mayoría de casos estén del lado de la iglesia, aunque a lo mejor no son practicantes, no tienen por qué ir a misa todos los domingos, pero sí está de fondo eso como de que soy ordenado y por lo tanto dentro de ese orden pertenezco un poco a la iglesia, ¿no? Sin embargo, el motivo principal, el motor de su vida tiene más que ver con lo económico, ¿no? Con la ideología liberal de si tengo una empresa y tengo dinero, lo que yo menos quiero es que el Estado me ponga trabas a hacer seguir creciendo mi riqueza o a mover mi dinero. Que el Estado no me ponga trabas, que ser liberal y hacer lo que yo quiero en términos económicos. Sí, esos son un poco los chetos políticos, ¿no? ¿Cómo le llamas? ¿Pulpos?
Pulpos, bueno, sí, eso en Argentina, en Córdoba, chetos, acá en España sería pijos. Sí. No, pero creo que hay un poco de eso. Tienen un trabajo seguro, el éxito en el contexto laboral les importa, pero también a este respecto para la jerarquía, a esa idea, si hay alguien que es un workaholic, a lo mejor va a ser ese perfil, alguien que quiere ser el mejor, la competencia económica, pero en la vida en general le gusta. Sí. Y a lo mejor con algunas cosas sociales están un poquito más como menos profundos. Le gusta tener cosas que valen mucho, ¿no? El coche, zapatos, reloj y todo eso. Y por un estilo de vida, a lo mejor van a poner mucho más importancia en esas cosas que en otros temas que son más importantes en la izquierda, como el medio ámbito, Claro. la justicia. Que sea una sociedad más equilibrada con derechos de inmigrantes, de mujeres, ¿sabes? Es como Sí. ya las prioridades cambian. Sí. Eso para mí es el parte principal. Sí, son más de derechas en lo económico, en el más estricto sentido de la palabra. En el ámbito social quizás son de derechas, pero más de centro, como que no es lo principal que les mueve. Es decir, capaz si hablan del matrimonio homosexual, te dicen, bueno, sí, no me molesta, o sea, no me afecta a mi vida, cosa que, por ejemplo, el tradicionalista o el conservador sí lo tendría muy claro que está en contra del matrimonio homosexual, ¿no? Sin embargo, el liberal a lo mejor es como que es algo que no es de su principal interés y podría ceder un poco más en el ámbito sociocultural, Sí, digamos. o a lo mejor le da igual, no le importa. Es como está bastante bien viviendo su vida, así que no tiene ni el tiempo, ni ganas, ni la paciencia de lucharse para algunas cosas que no le tocan directamente. Así que para mí eso es como muy neutral con muchas cosas, pero le gusta seguir, o sea, guardar el orden y seguir un poco en dónde está en la vida, y si hay algunos cambios es simplemente de seguir subiendo y de ganar más cada año. Y después tenemos a los arraigados, que está representado por un señor grande de edad avanzada con un traje, digamos, con una ropa de campo, digamos, una persona de campo, que en este sentido tiene cosas en común con los tradicionalistas y los conservadores. O sea, seguramente es alguien que tiene bastante claro en su ideología que está en contra del matrimonio homosexual, que está en contra del feminismo, o sea, es conservador, cercano a la iglesia, que le gusta el orden, la estructura, la disciplina, llamémosle entre comillas la mano dura también, pero que en el ámbito económico no sé si son tan de derechas, no sé si son tan liberales, porque al estar en el campo normalmente tienden a adoptar medidas más proteccionistas, más del lado de la izquierda, o sea, intentan proteger la industria nacional, entonces no son muy amigos de la globalización, del libre mercado, de la libre circulación de bienes y servicios entre diferentes países. Entonces, este es como el extremo opuesto, quizá, no el extremo opuesto, pero es otro perfil, es alguien que también vota al PP, pero con otras motivaciones, con otros motivos. No tiene nada que ver con los motivos del liberal, es de derechas en lo social y de centro izquierda, te diría, en lo económico. Este sería, por ejemplo, un típico perfil de Donald Trump en Estados Unidos. Donald Trump lo consideramos todos de derechas. Sin embargo, es medio proteccionista. O sea, en el ámbito económico no está tan del lado del libre mercado. Este sería, por ejemplo, un típico votante de Donald Trump, ¿no? Sí, y creo que ahora otra vez tenemos a alguien que está exactamente en la frontera y con un poquito o sea, empujándole un poquito, podría ya entrar en la extrema derecha, pero todavía no está. Lo que quiero decir es que como los votantes de Trump en Estados Unidos, lo que le atrae al partido son especialmente la posición del partido en temas sociales y no tanto en el económico, porque por un lado es un poco lo que, bueno, lo vamos a comentar, pero es un poco se puede ver como un perdedor económico o perdedor de la globalización. Así que no como el Pico, no está atraído al partido por su posición económica, pero especialmente por ese enfoque en la tradición, en que las cosas siguen. Probablemente eso es alguien que te habla mucho de cómo las cosas eran mucho mejor antes en su época. Claro. Es un poco ese perfil, ¿no? Exacto. Y como dijiste, ahora tocamos ya el último bloque, el de más derecha, que es el de Vox, que es el partido populista, se podría decir ahora, igual que lo fue en el 2015 más
Podemos, la extrema izquierda. Normalmente el populismo o toca un extremo o el otro. Ahora estamos en el extremo derecho, el discurso de Vox siempre impulsado sobre todo por la parte, el más conservador, el anti-inmigración y más concretamente en contra del Islam, de los árabes, también con una posición bastante contraria a todo lo que es el feminismo. En fin, acá tenemos 5 perfiles de votantes. Si algo veo en común entre estos 5 es que los 5 están enojados, ninguno está sonriendo, de hecho son los más enojados. Bueno, hay uno, el patriota por ejemplo, tiene una sonrisa medio tímida, pero bueno, no es el que está menos enojado de todos. Acá tenemos 5 perfiles que son los enfadados, los antiasistencialistas, los autoritarios, los anti-intervencionistas y los patriotas. Acá veo 2 perfiles muy similares. El antiasistencialista y el anti-intervencionista son muy parecidos, o sea, es estar muy en contra a la intervención del Estado, a la asistencia del Estado, al Estado paternalista. Y yo creo que esto sobre todo viene, bueno, por la parte de los inmigrantes. O sea, un votante de Vox, si algo tiene en común es que se siente muy español, es muy españolista, muy patriota, muy de la bandera, muy de proteger los valores de la nación, llamémosle, y es el que más siente al inmigrante como una amenaza. Seguramente es algo que tienen en común estos 5. Sin embargo, hay 5 perfiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el antiasistencialista representado por un hombre con un buen bigote, con un habano. Es como un hombre típico conservador de los de antes, un tipo de 60 años muy partidario del españolismo, de patriota y demás. O sea, a mí me hace acordar un poco al liberal que hablábamos antes de PP, pero más llevado al extremo. O sea, el liberal del PP, el señor que hablábamos, que tiene sus mocasines y su buen reloj y sus anteojos, es el que es un perfil de empresario que yo no sé si está tan en contra de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque él sabe que para progresar económicamente, tanto esa empresa como el país en general, los inmigrantes aportan. En cambio, el antiasistencialista de Vox es muy parecido a este señor. Es un señor con una buena posición económica, muy conservador, pero y muy liberal en el ámbito económico, pero con la particularidad de que está en contra de los inmigrantes. Y un perfil muy parecido es el anti-intervencionista, representada por esta mujer con cara de enfadada, con un saco con pantalones. O sea, una mujer que destaca, yo creo, también por estar en contra también del feminismo. O sea, que el Estado no se meta en esos temas, ¿no? Dejar la libertad y que la sociedad haga lo que quiera con este tipo de temas socioculturales, y que el Estado no se meta a, entre comillas, adoctrinar a la gente sobre lo que tiene que pensar o no de la igualdad de género. Sí, bueno, ahora los perfiles más interesantes y también los partidos más interesantes de la extrema derecha o de la derecha radical, digamos, porque para mí el nivel de estrategia de estos partidos es súper impresionante. Si hacemos un poco una comparación de Podemos, cerramos un poco el círculo, ¿no? También un partido populista, y como hemos comentado, un poco la idea principal del populismo es que hay esa división entre el élite político y el pueblo puro. Pero algo que falta del populismo de la izquierda es que no se define súper bien quién es el pueblo y quienes hacen parte de la élite. Y con la derecha radical sí que tenemos esta respuesta. Y lo que hacen es que juntan esta definición del populismo con la idea del nativismo. Es decir, ¿quiénes son la gente, el pueblo puro? Los nativos, los de aquí. Claro. Eso junta todo, ¿no? Ese cierra un poco el paquete. Así que obviamente los inmigrantes son un poco la amenaza peor, pero también se juega bastante en apoyar a esa gente que está un poco frustrada con el patrón de cambio que hemos visto en los últimos años. Así que se habla mucho de los perdedores económicos, de los perdedores de la globalización. Aquí también volvemos a la gente del pueblo y no de la ciudad. Así que hay mucha gente que está muy frustrada, está también
no solo frustrada por problemas económicos y por amenaza o concurrencia de los inmigrantes, pero están muy enojadas también con esa tendencia de ir a como la izquierda radical, del political correctness, de cuotas, de todas esas cosas. Les enoja un montón. Es como, no, pero ¿qué está pasando? O sea, el mundo ya está loco y hay estos partidos de la extrema derecha que vienen y dices, o sea, vosotros sois los que importan en este país. ¿Y qué está pasando? Los políticos están dando mucho más enfoque en algunos grupos pequeños y a vosotros nada. O sea, estamos gastando tanto dinero de los impuestos que se pagan para dar casas a los refugiados que no hacen nada. Sí. Cuando ustedes están trabajando la tierra, ¿no? Hay como imagen muy romántico de trabajar la tierra, de conocer la tierra con sus manos, ¿no? De tener esa tradición de muchos, muchos años, de una generación, otra generación, ¿sabes? Y es esa gente que tiene esa frustración y por eso están, como dijiste en los dibujitos, están muy enojados. Es como, le parece todo lo que está pasando en el mundo injusto y lo único que pueden hacer es votar para un partido que le dice, no, pero no es vuestra culpa. O sea, vosotros lo estáis haciendo todo bien. Es el mundo que se está poniendo loco. Así que vamos a cambiar el sistema un poco como los de la derecha o la izquierda extrema, pero con el enfoque sobre todo en la tradición, en la gente pura, en el territorio. Por eso están probablemente mucho más como vinculados con la bandera, con una España, ¿no? Con un poco esa glorificación, la nostalgia de las cosas era mucho antes mejor, pero llegó a un punto muy extremo que realmente hoy en día no podemos volver a ese mundo, pero les encanta, ¿sabes? Toca los emociones. Sí, son los más enfadados con diferencia y por eso ninguno tiene una sonrisa y coincide con el otro extremo. Al final, en algún punto, los dos extremos tienen incluso cosas en común, que uno puede pensar que entre extrema izquierda y extrema derecha hay demasiadas diferencias, sin embargo se pueden encontrar puntos en común, que es la indignación, pero la indignación quizá desde diferentes puntos de vista. Yo creo que quizá la extrema derecha, los votantes de Vox, es indignación y querer volver al pasado, querer ir hacia atrás. Y los de extrema izquierda de Podemos es indignación, pero querer ir hacia el futuro. O sea, quería decir lo mismo. Es buscar un futuro que todavía no llega. Quieren cambiar demasiado las cosas y los de extrema derecha quieren cambiar demasiado poco las cosas. O sea, quieren no descambiar, por así decirlo. O sea, volver hacia donde estaban. Total. Están de acuerdo que el sistema ya como está no funciona y tenemos que cambiarlo completamente. Pero unos es volver en el pasado porque antes era mejor y a los de la izquierda es de empezar desde cero y ir en el futuro porque solo así vamos a encontrar la solución que estamos realmente buscando. Claro, y acá encadenamos con el siguiente perfil, que es el de los enfadados, que se llama, que es un señor con barba que tiene digamos, una vestimenta de industria. O sea, acá volvemos a lo de la zona del área metropolitana donde están las fábricas, las industrias, que son las que se han ido todas a Asia, al sudeste asiático, bueno, a Bangladesh, a China, a Vietnam, a donde sea. Y evidentemente en España ha mermado el sector industrial, que después podemos analizar. Yo soy partidario de que evidentemente en el cómputo general todos hemos salido ganando como sociedad, porque volviendo a lo que hablábamos hace 2 podcasts, todos somos una moneda de 2 caras. O sea, nos interesa tanto los ingresos como los gastos, y en el sentido de los gastos tenemos muchos menos gastos desde que la industria se ha deslocalizado a Asia, ¿no? Eso es tema de otro podcast, pero en este caso, claro, hay mucha gente que quedó en esa transición. Gente capaz de 40, 50 años que ya no tiene la oportunidad de ir a la universidad, por mucho que se diga, es realmente difícil para una persona con 40 años y con una familia que mantener, ponerse a estudiar, con lo cual ha perdido una profesión que pensaba que iba a tener toda la vida en el sector industrial, y este es uno de los enfadados. Este es otro de los perfiles de votante de Trump, ¿no? El del sector industrial que perdió su trabajo y que lo quiere recuperar, quiere volver hacia atrás, aunque realmente yo no sé ni si existe esta posibilidad de volver hacia atrás, porque el mundo avanza, el mundo se automatiza, el mundo avanza hacia un lugar que es
a prescindir del trabajo manual, de la manufactura humana, digamos. Entonces es un poco, entiendo el enfado de este colectivo, entiendo por qué lo vota Vox, pero esta idea de volver a recuperar la industria realmente es poco factible, ¿no? Sí, no, completamente. Para mí, estos son un grupo que, como dijiste, hay algunas cosas que puedo entender y puedo respetar. Si piensas un poco de otro punto de vista, desde la revolución industrial hasta los años 50, eran un poco el ejemplo de qué deberías hacer. Terminas con la escuela, encuentras un trabajo, no te quejas, trabajos como horas súper largas, haciendo algo físico y de a poco, pero hace 50, 30, 40, 50 años, que digamos en punto de vista histórico es como muy poco tiempo, ha cambiado completamente y ahora son un poco, no sé, en el punto bajo de la sociedad, en el sentido de que hay un poco de falta de respeto por su trabajo, es como la antigua manera de hacerlo. Claro. Hoy en día, como le dices, no, pero eso no se puede, o sea, no se puede vivir así, ahora tienes que, no sé, encontrar un curso, volver a la escuela, aprender Excel y van a decir, pero ¿cómo? O sea, sí. Están tan lejos. Se quedaron obsoletos ante todo pronóstico. Total, se llaman un poco el left behind, como el sistema le ha dejado, pero el peor es que se sientan que el sistema le ha usado completamente cuando tenía un interés y ahora les ha dejado, que también tiene un lado un poco verdadero a lo mejor. Y los partidos usan esta estrategia de scapegoating, de decir, pero esto es el problema de los inmigrantes. Un poco lo que hacía el partido de nazis. O sea, es una estrategia antigua, no hay nada de nuevo, solo que se hace de otra forma, de otra manera. Pero para mí lo que dijiste me parece súper interesante, es que le gustaría volver. ¿Pero a qué? Un mundo que no existe. No existe más. Es simplemente como una mentira, ¿no? Un sueño. Son nostálgicos a algo que no solo que no existe, pero que a lo mejor nunca existía. Claro. Sí, aparte fíjate que este es el típico perfil de persona que cambió, o sea, que toda la vida votó a la izquierda porque la industria... Los obreros siempre votaron a la izquierda para tener más beneficios, para tener más libertades, más derechos laborales, más seguridad laboral, etc. Siempre el obrero votó a la izquierda por el lado del mercado laboral y hoy ese perfil de votante hoy vota a la derecha porque su realidad cambió. O sea, hoy ya no quiero votar a un partido que me dé derechos, hoy quiero votar a un partido que me devuelva mi trabajo porque ya directamente no tengo trabajo. O sea, no estoy en disposición de pedir derechos, estoy en disposición de pedir que me devuelvan el trabajo que tenía antes. Por eso, en algunos países como en Francia, el socialismo ha caído en picado. El Partido Socialista en las últimas elecciones fue Macron contra Le Pen y el Partido Socialista ni apareció en la órbita. ¿Por qué? Porque el perfil de votante de obreros del sector industrial se pasó a la extrema derecha. Y por último tenemos al patriota, que a mí es uno de los que más me llama la atención y los que más me cuesta entender porque es un perfil de votante joven, o sea, es alguien que podría tener nuestra edad y que es súper de derechas en el sentido, o sea, el dibujo, la caricatura que le hicieron tiene la bandera del Imperio Español directamente en el brazo y es claro, un perfil muy de derechas en el sentido de que es tradicionalista, conservador, obviamente anti-inmigrantes, liberal, como de derechas, en el más estricto sentido de la palabra. Y lo que llama la atención es la edad, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que las nuevas generaciones han nacido con otro concepto referente al ecologismo, al feminismo y demás. Y quieras que no, aunque evidentemente hay diferencias, algo de construcción le llegó a todos los jóvenes. Y sin embargo sigue habiendo este perfil de gente que es joven, pero que en la forma de pensar son exactamente igual que una persona de 80, de 70 años. No es llamativo, ¿no? Sí, para mí es súper interesante porque es como especialmente si son jóvenes, es como como un chico, no quiero decir un niño, pero un poco podría ser la misma persona como alguien que apoya, por ejemplo, a Podemos o la izquierda o la izquierda extrema o más radical, digamos. Pero por el simple hecho de haber crecido en un contexto súper tradicional, ha ido completamente por el otro lado. Pero es un poco las mismas, no sé, dramas o los mismos dramas, los mismos elementos
que pasan con los jóvenes de tener la necesidad de elegir un poco una identidad o de definir una identidad. Y son súper interesantes porque han ido completamente por el otro lado, pero para mí vamos a tener una fuerte sobrerepresentación de esos perfiles en los pueblos. Van a ser los jóvenes de los pueblos. Y para mí también la conclusión final de todo esto es que cada vez se hace más difícil votar. Yo creo que antes se votaba con cierta certidumbre o con cierta convicción de lo que estabas votando, y hoy en día cada vez se vota más por descarte. Yo hace tiempo ya que voto más por descarte que por acierto. O sea, no me convence nadie. Yo creo que la gran mayoría de gente está muy cansada de los políticos y muy cansada de este sistema de votación y de democracia. Y creo que está empezando. Es como el principio del fin en algún punto para mí. No del fin de la democracia, sino del fin de esta democracia, que es la democracia representativa, la de tener que votar un partido político que se vuelve corrupto, que se vuelve populista, que promete unas cosas y no las cumple. Entonces acá, esto ya va para otro debate, quizá seguramente va a ser tema de otro podcast en el futuro, que es la democracia. O sea, vamos a hacer un buen análisis de la democracia, de los pros, de los contras y de si hay alternativas, porque yo sí creo que hay alternativas. Muchas gracias, Damian. Estuvo súper interesante y seguiremos hablando entonces de estos temas tan polémicos en los siguientes podcasts. Muchas gracias, Fede. Hasta la próxima.